Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Francisco del Castillo y hoy vamos a trabajar con el modernismo peruano. Pues bien, vamos inmediatamente a trabajar y a subirles las diapositivas que he preparado para este tema. Sí, chicos, vamos entonces inmediatamente a trabajar con el modernismo. Acuérdense ustedes que el modernismo es un movimiento literario que nació en América. Fue el único movimiento literario que nace en América y luego se propaga a los países europeos. ¿Está bien? Ahora vamos a ver inmediatamente qué es lo que pasa con este modernismo, que va a ser el movimiento literario que va a destacar los paisajes, va a destacar la estética de América. Pues bien, este modernismo literario es una reacción en contra de la crisis política, social y económica que se dio en España a finales del siglo XIX. ¿Está bien? Entonces, vamos a darnos cuenta que es un intento de revisión de la realidad y de refugio de un mundo ideal, un mundo mágico, un mundo maravilloso. Defiende, pues, el libre desarrollo de las actividades poéticas, sin las ataduras de las normas tradicionales, y va a ser el punto de partida de todas las tendencias experimentales y vanguardistas que van a caracterizar a la literatura contemporánea. Fue Rubén Darío Méndez quien inició el modernismo en Hispanoamérica. Efectivamente, este poeta fue el padre del modernismo y lo trajo a flote y a vista de todo el mundo con dos poemas modernistas, que va a ser Azul y Prosas Profanas. Pues bien, vamos a trabajar ahora qué es o cuáles son las características del modernismo. En primer lugar, es el culto a la belleza sensorial, como podemos experimentar acá, es la musicalidad de su poesía, se practica el impresionismo descriptivo, se da a conocer lo maravilloso de los paisajes de América, y por ende, con esos paisajes van a estar los temas exóticos e irreales. Amor a la elegancia y, por supuesto, amplia libertad creadora. En el modernismo se expresan los sentimientos íntimos del poeta. ¿Ya? Da a conocer lugares idealizados, hermosísimos y muchas veces inexistentes. Se busca esos paisajes maravillosos, fantásticos del sueño, ¿ya? Y por ende, se huye de la realidad, de lo cotidiano, de lo común, y a todo ello se le va a considerar vulgar. Tiene el lema, el arte por el arte. Con esto queremos decir que la intención de los poetas modernistas es crear belleza sin otra intención. Belleza por la belleza. Se destaca también por el lenguaje culto y refinado, uso de neologismos y americanismos. Predomina la forma sobre el fondo. Dan más importancia al lenguaje que al significado. Mejor dicho, la forma va a prevalecer por el fondo o el contenido, ¿no? Tiene una gran riqueza de vocabulario. Esto es
lo que caracteriza al modernismo en forma general. ¿Cuándo llega el modernismo al Perú? Precisamente va a llegar en un periodo en el cual se estaba dando la reconstrucción del país después de la guerra con Chile. En esa época se da importancia a la agricultura de la exportación. Entonces, por ese motivo, ingreso del capital extranjero durante el gobierno de Nicolás de Piero. Este gobierno fue aristocrática, o fue una forma de gobierno aristocrático, y por ende, ante esa forma de gobierno van a empezar a nacer las primeras protestas sindicales de obreros o de trabajadores. Entonces se va a dar una economía de explotación que va a producir una sociedad cosmopolita. Muy bien, entonces todos esos acontecimientos se dan cuando el modernismo irrumpe acá en el Perú. Pues bien, el modernismo peruano va a tener antecedentes, por supuesto que sí. Vamos a inmediatamente a decir que en el Perú el modernismo va a surgir a partir del poema Al Amor, que nos dejó Manuel González Prada. A esa etapa se le va a conocer como etapa del premodernismo. Este modernismo, que es el resultado del cosmopolitismo que vivía el Perú, pronto se desarrolló en otras partes de América Latina, tal es el caso de Cuba, ¿no? Nicaragua, Argentina, Uruguay y México. Entonces, Prada va a ser el precursor del modernismo en el Perú. Vamos ahora a ver a los representantes del modernismo peruano. En primer lugar, vamos a tener pues acá a José Santos Chocano, que lo destacamos en este cuadro. Tenemos a Clemente Palma, tenemos también a José María Eguren, y también un postmodernista que va a ser Abraham Valdelomar Pinto. Esos son grandes representantes de la literatura peruana modernista que cambiaron el destino de esta, ¿no? de este pensamiento clásico que se cultivaba hasta la fecha, ¿no? Esto a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Pero el máximo representante del modernismo en el Perú fue José Santos Chocano, ¿ya? De quien vamos a inmediatamente a trabajar en cuanto a su biografía. Bueno, vamos a ver que José Santos Chocano es conocido pues como el poeta de América. También se le conoce como el cantor de América. Él mismo se hace llamar así, ¿no? Fue uno de los más grandes representantes de la poesía peruana y latinoamericana. Este señor, Santos Chocano, nació en Lima el 14 de mayo de 1875. Después de 4 años de la guerra contra Chile. Sus padres fueron don José Félix Chocano de Cela y doña Aurora Gastañori de la Vega, por lo que sus nombres y apellidos completos son José Santos Chocano Gastañori.
Entre 1884 y 1886, Chocano va a estudiar en el Instituto de Lima, luego de culminar su educación secundaria. Que lo realizó en el colegio Pedro A. Labarte, en el que fue también luego incorporado como profesor de matemáticas. En 1891 ingresa a la Universidad Mayor de San Marcos, a la Facultad de Letras, pero no concluye sus estudios universitarios y más bien se va a inclinar al periodismo. Empieza su vida como periodista. En 1894, Chocano es ya un periodista y colabora en el diario La Tunda. Este diario era opositor al segundo gobierno del general Andrés Avelino Cáceres. Por ese motivo, es acusado de conspiración en contra del gobierno, por lo cual fue apresado y encerrado en uno de los aljibes o celdas o cárceles submarinas de la fortaleza de Real Felipe, que queda en la provincia constitucional del Callao. Ahí, Chocano estuvo 6 meses prisionero. Las condiciones en las cuales estaban eran muy penosas. Padeció frío, padeció hambre, hasta que fue puesto en libertad, como les manifesté, después de 6 meses. En ese mismo año fue nombrado secretario de la presidencia por el actual presidente Nicolás de Piedra. Pues bien, vamos entonces a ver qué hace Chocano luego de ser secretario de Piedra. En 1901 y 1903, Chocano fue cónsul general del Perú. En 1904, Chocano es encargado del negocio de Perú en Colombia, Bogotá. Posteriormente va a ser secretario de la delegación de Perú en España, pero ahí hubo algunos problemas, por lo cual Chocano va a ser retirado, ya que se le involucró en una estafa en el Banco de España. ¿Ya? En 1912 empezó a radicar en México. Es en México donde José Santos Chocano participa activamente en la Revolución Mexicana. Fue secretario de Pancho Villa. Luego de ese periplo, va a ser secretario consejero del dictador Manuel Estrada Cabrera. ¿Ya? Mano derecha de este dictador. Pero cuando Manuel Estrada Cabrera fue depuesto en 1920, se le quitó el poder, a Chocano se le apresa y junto con Estrada Cabrera va a ser condenado a muerte. Entonces hubo un clamor mundial en favor de Chocano, ya que era famoso, ya que tenía renombre. Entonces se va a salvar gracias a la intersección del Papa. También, por supuesto, intercedió el rey Alfonso XIII de España y varios escritores como personajes renombrados de la época.
Una vez que se salva de morir fusilado, Chocano va a regresar al Perú en 1921. Después de 17 años de ausencia, en Lima se le recibe entre aplausos, con una multitud entusiasta. La prensa y la intelectualidad de la época le brindan honores. Es ahí donde se le declara hijo predilecto de la ciudad de Lima. Y se le puso en la frente una corona de laureles de oro, otorgándole el título de poeta excelso de América. Eso fue el 5 de noviembre de 1922. Muy bien, entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la vida de Chocano fue bastante agitada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa más con la vida de este señor. Sucede que, ahora vienen los problemas más grandes todavía. En la tarde del 31 de octubre de 1925, tuvo un altercado grave, ¿para qué les digo? Gravísimo. Mató de un disparo a quemarropa a un joven escritor y periodista, Edwin Elmore Letts. ¿Ya? Luego de una reñida discusión que tuvo en el diario del Comercio de Lima. Elmore era pues el más ácido y crítico de Chocano. Y en esta ocasión lo había criticado ácidamente la posición política del poeta, por lo cual Chocano, no pudiendo sobrellevar estas críticas, acabó disparándole. Y acá tenemos pues un diario de la época, un drama sangriento, nos dice acá. El señor José Santos Chocano hiere gravemente de un tiro de revólver al señor Edwin Elmore Letts. El herido es operado en el hospital italiano. El señor Chocano fue puesto a disposición de las autoridades y preso en la comisaría del segundo. Entonces, Chocano, por esta situación, ya que Edwin Morelets, este periodista joven, va a fallecer por ese disparo, por lo cual es condenado a prisión. Pero a los 2 años es indultado, pero se le obliga a salir del país. Es así que va a vivir a Santiago de Chile, donde en 1934, ¿sí?, es asesinado en el tranvía de Santiago por un esquizofrénico, Martín Brus Padilla. ¿Ya? Este esquizofrénico chileno que creía que Chocano tenía un mapa del tesoro que no quería compartir. De esa manera acaba la vida de este gran escritor y renombrado poeta del modernismo peruano. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a trabajar en cuanto a las características poéticas del escritor, a ese carácter indomable, de soberbia, de grandilocuencia que tenía el poeta. Chocano pues destaca en el modernismo por su poesía. Fue escritor y político.
y va a ser considerado como uno de los mejores poetas hispanoamericanos de la época. Su poema es grandilocuente, muy sonora y llena de colorido. Su poesía lírica nos muestra intimismo, todas ellas trabajadas con depurado formalismo dentro de los moldes del modernismo. Chocano tuvo un carácter controversial, fue polémico, vanidoso y arrogante. Su vida fue muy novelesca y estuvo muy ligada a los dictadores y caudillos latinoamericanos de su época. Su vida amorosa también estuvo bastante cargada. Tuvo muchos romances y también muchos hijos. Pero vamos nosotros a dedicarnos en cuanto a su poesía. Chocano escribió poesías como son Iras Santas, que reúne 19 composiciones de protesta cívica. Luego escribe otro poemario en La Aldea, que es un florilegio de sonetos inspirados en el paisaje rural de América. Luego escribe Azares, que son poemas de amor, dedicados a su novia Consuelo Bermúdez. Luego también escribe la epopeya del Morro, que va a ser inspirado en el episodio histórico de la batalla de Arica, ¿no? Sobre todo del Morro de Arica. Posteriormente escribe El Derrumbe, que es un poema que va a tener como paisaje la selva de nuestro Perú. También escribe Alma América, dedicado al rey de España, Alfonso XIII, en la cual va a dar a conocer los paisajes más exóticos y hermosos de nuestra América y del Perú. También incursionó en el teatro. Escribió Los Conquistadores y El Nuevo Hamlet. Esta es la obra de nuestro cantor de América, autóctono y salvaje. Ahora veamos cuáles son las características literarias de José Santos Chocano. Chocano da a conocer su tendencia descriptiva y visual. Quiere decir que en su poesía capta el paisaje americano y lo capta como un escenario espectacular, lleno de colores hermosos y grandiosos. Los temas que maneja Chocano son eróticos, históricos, geográficos o líricos. En estos temas se aprecia la sonoridad que contiene su verso. También se puede notar que hay gran riqueza de ritmos y onomatopeyas, sonidos de la naturaleza. Estos sonidos van a crear efectos impresionantes al leer su poesía. Su obra pretendió dar a conocer el alma americana, sus raíces indígenas y también mestizas. Esto va a ser las características literarias de José Santos Chocano. Pues bien, vamos a inmediatamente a trabajar con uno de sus principales poemas, titulado Blasón. Acá lo tenemos.
Blasón, que nos dice, pues, o nos hace una descripción de lo que para él considera su personalidad. Pues vamos a ver, a apreciar este poema. Él nos dice: soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi vida tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizás yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Hermoso poema de José Santos Chocán. Pues bien, esta es una de sus poesías más conocidas, en la cual nos da a conocer que él es el cantor de América, autóctono y salvaje. Pues bien, vamos también a trabajar ahora con su poema La Magnolia. ¿Ya? Un poema, digamos, que tiene musicalidad, que tiene delicadeza, precisamente a esta hermosa flor llamada la magnolia. En el bosque de aromas y de músicas llenas, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón en las zarzas enredados estuviera, o cual copo de espuma sobre el lago sereno. Es una ánfora digna de un artífice heleno, un marmóreo prodigio de la clásica era, y destaca su fina redondez a manera de una dama que luce descotado tu seno. No se sabe si es perla, ni se sabe si es llanto. Hay entre ella y la luna cierta historia de encanto, en la que una paloma pierde acaso la vida. Porque es pura y es blanca, y es graciosa y es leve, como un rayo de luna que se cuaja en la nieve, o como una paloma que se queda dormida. Excelente poema de José Santos Chocán. Pues bien, de esta manera estamos culminando esta sesión virtual de literatura sobre el modernismo peruano y especialmente sobre José Santos Chocán. Dios lo bendiga mucho, chicos, y estaremos próximamente con ustedes en otra sesión virtual. Les habló el profesor Francisco del Castillo, licenciado en Lengua y Literatura. Muchísimas gracias y estaremos con ustedes la próxima semana. Pero vayamos con las actividades. Van a hacer ustedes la vida y obras de José Santos Chocán. Van a trabajar las características literarias del poeta y van a copiar los poemas Blasón y La Magnolia que hemos hecho referencia en este video. Y por supuesto van a hacer sus dibujos. Ahora sí, chicos, gracias, un abrazo y fuerza Perú. Nos vemos, chicos.